Hola, buenas tardes, muchas gracias por... Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Focus Group para la empresa Muy Muy. Les vamos a hacer una serie de, preguntas, pero va a ser una plática. Si gustan presentarse. Yo soy Astrid, tengo 18 años, estudio Ciencias de la Comunicación. Yo soy Adriana, tengo 19 años y estudio Ciencias de la Comunicación. Yo soy Ernesto Acosta, tengo 21 años y estudio Arquitectura. Soy Scarlett, tengo 17 años y estudio Preparatoria. Soy Andrea, tengo 18 y estudio Mercadotecnia y Comunicación. Soy Carla Llamas, estudio en Preparatoria junto con Scarlett. Soy Cristina Rojas, estudio Diseño Industrial y tengo 21 años. Soy Steffi Miranda, tengo 22 y estudio Diseño Industrial. Bueno, primero quiero preguntarles, ¿conocen la marca Muy Muy? Sí, yo sí la he visto. ¿Sí? No, la verdad. ¿En dónde la has visto tú? En el TEC. En el TEC. ¿Y si has probado los productos? No. ¿No los has probado? Hace como 2 semanas mi mamá me llevó una barrita de chilitos y yo hice esto y la probé y me gustó un chorro. Y luego los vi en el TEC y me compré una. ¿Y pero si te gustaron? nunca los había visto hasta en el TEC. Ajá. Sí, están muy ricos. ¿Y nadie más conocía la marca ni? No. ¿Y si consumen ese tipo de productos? Sí, Mm, sí. poco. Sí. No. ¿Y qué marca consumen? Promanuez. ¿Y por qué compran Promanuez? Es la más conocida. Sí. Es garantía de aquí de la laguna. Sí, el Torreón es típico. Pues la publicidad pero- sí es bastante. Sí. Sí, es muy dado los comerciales de Romano. Aparte que es así como que el equipo de Torreón son los regalitos que llevas. Oigan, Aparte como que no hay muchas... Ajá, no hay muchas como que empresas que venden chilitos. No, esa parte del dulce típico mexicano. pero entonces se dejan llevar No, ustedes mucho por... hay otra marca de un changuito que también La Palma. La Palma. Las de Loxa. ¿Y eso sí los han probado? No. No. Yo sí. Yo los que más como más de que chilitos and dream. Que de la Lima. Sí, de la Ah, sí. de que vengan. Y te gustan mucho. Pues sí. O sea, No les no cambian me eso. gusta porque nunca tienen variedad. O sea, Ajá. ya nunca tienen nada. Pero, Y cuando compras tú los productos de la competencia, ¿por qué los eliges? Porque están en el Oxxo y están rápidos de agarrar. Y están baratos. Por ejemplo, en Promanuez es como que la calidad de los productos que te venden, la Ajá. frescura del producto, porque casi siempre tienen su mermo. Entonces se cuenta que los productos que no les van saliendo, Ajá, los mandan ya directo son al mercado. mandados. Pero no es que estén podridos, nada, son días de producto que tiene cierta fecha. Ajá. Aparte el empaque es muy compacto porque se abre fácil y se cierra. Y la mayoría de esos productos son bolsas que se abren y ya no se Ajá. vuelven a cerrar. Y eso ayuda a que... Bueno, pero por decir, Promanuez no tiene los productos como muy de que estos son un snack y Promanuez vende de que la bolsa. Por kilos, ajá. sí, como más grande. Sí, De hecho, el no, problema que ajá. tiene Promanuez es el precio, porque Promanuez pues sí es algo como que muy caro. Ujú. Y no sé aquí los precios. aparte, son- yo nunca los he visto, o sea, fuera de la tienda de Promanuez. Nada más en Promanuez. Bueno, si gustan probar los productos para que nos digan qué tal les parece. Bueno. Me ha hecho tan chilito. ¿Vas a comer chile? Mira nada más lo que hago por... No puedo chile. Puedo llevar. Pues está rico, Sí, 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 ¿qué tal les pareció? sí, están ricos. ¿Sí están ricos? ¿Pueden decir así como que qué escogió cada quien? Porfa. ¿O todos escogieron uno? Ajá. ¿Tú qué escogiste? Yo chamoycito, ¿Y qué te pareció? está muy rico. ¿Le Le cambiarías algo? No, así está muy bien. Ok. Yo agarré el rollo de guayaba y sí está rico porque hay muchos que son, bueno, de los dulces de guayaba que tienden a ser muy duros. O sea, no están blanditos y este sí está así blandito y está fácil de masticar. Bueno, yo también tomé un rollito de guayaba, pero pues la verdad sabe igual que todos los que he probado. No hay ninguna diferencia, pero tiene razón Adriana en que están muy suavecitos.
pues así cambia eso, pero el sabor sigue siendo el mismo. Yo agarré ¿qué es esto? Un chilito. Y está como que muy suavecito, también está rico. Yo también agarré un chilito y sí me gustó, está bien rico, la verdad. Yo, igual que ellas, agarré el chile, está acidita, está fría. Yo igual, lo que me gustó es que no te pegan los dientes. Sí, también, aparte como que pica poquito, como que rico. ¿Y nadie probó el de coco? ¿Por qué no se les antojaban los demás? Pues que nada nos dieron chance. No, pueden agarrar los que ustedes quieran. Igual y como que con el clima se te antoja algo acidito, ¿no? Como que hace mucho calor y como comerte algo dulce empalagoso, como que no está rico. Entonces nadie le cambiará nada a las tablitas de chile. A las de chile No, están ricas. Ok. Y a los rollitos de guayaba tampoco, ¿verdad? ¿O no los han probado? No, eso no. ¿A las barras de coco? Tal vez un poquito más dulces. ¿Cuáles? ¿Las de guayaba? De coco. ¿Las de coco más Sí. dulces? A mí me hicieron bien. O sea, no están nada para vos. Están ricas. ¿Y nadie probó los cacahuates? Yo ya Sí, los había probado. ¿Ya los han probado? Son cacahuates con Los naranja. pasamos. Pero arándano, a ver. Venga, él no dijo uno, él agarra el puño. Sí, bueno, yo nunca he visto esto. Hablando de que están bien ricos. Oigan, ¿y dónde les gustaría encontrar este tipo de productos? En el Oxxo. ¿En el Oxxo? Bueno, actualmente se venden en las farmacias Cleans. ¿No van ustedes a las Cleans? No tanto. Es que No, vas más a los lugares. Es que hay más Oxxo y hay más Porque es igual. ¿Y se les hace que la cantidad está bien o creen que la cantidad de cacahuates? Por ejemplo, para un evento les gustaría así encontrar más grande el empaque o igual comprarían así chiquito. No, está bien. No, para eventos está excelente así. Sí, está bien rico. Está bien fresco los granos. A mí no me gustaba el arroz de los provincianos. Pero con el chile, ¿no? El chile. Yo no había probado de ese tipo, pero sí, chile de la banda. Se me hace que ese chile sabe rico, la verdad. Se me hace muy bien esa combinación. Nunca se me había ocurrido. Sí, porque digo que es algo dulce y luego salada. O algo salado y luego. Era la combinación perfecta, ¿no? Aparte que son botanas sanas. Sí. Oigan, el arándano es muy bueno. Disculpa, pero el arándano es muy bueno. Oxígeno. ¿Qué otros productos les gustaría que sacara muy? Frutas secas. Ajá. ¿Cómo cuáles? Mango, Platanitos con chile. Piñita. Cámaras, Piñas. Gomitas. Agua. ¿Y qué Sí, Ay, tiene. las cosas que te gustan aquí, las son curas. No, ese es de la India. No es No es de la India. Están deliciosos. Con chile delicioso. Pistaches. Oigan, ¿y cada cuándo se les antoja de que comprar o así? Todos Pero los es que días. los vemos. Sí, cada vez que los ven. Siento que en verano sí más seguido, igual y en invierno no tanto. Porque en las tardes. Entre más los veas, pues más te Sí, gusta. ¿verdad? Sí, porque ahorita pues. Ay, también los raspados. Entrándole duro. Deliciosos, escúchame. Oigan, y bueno, ¿qué opinan, por ejemplo, del empaque? Sí, está padre. Porque La sí, verdad. está bien, pero... Está muy X, pero Sí, así. no. Por ejemplo, en estos no se vería ni la marca. que No, son. les falta la etiqueta que es así. A mí así, sí me gustarían porque se ven más así como que no maquilados, así de que pum. O sea, no sé, como que se ve que... Formales. Pero, por ejemplo, aquí no dice que es... ¿No lo comprarías así o te llamaría la Es atención? que de es igual que todos. Como Se ve que no se pues es que si viene la A ver, ¿Cómo? como no le pusieron la aplicación de el empaque. Aparte, si es una marca nueva que no es como que hay muchos, tienen que apantallar más para que. O sea, como que si su competencia es promo, no es como que, no sé, hay que hacer empaques, le falta mucho. Sí, como que la etiqueta está bien fea. Porque no está bien Bien pegada. Fíjense bien, pero Promemoes empezó con la idea de hacer todo muy casero y por eso tienen la fama que tienen. Entonces, yo por eso yo sí compraría más un empaque así más sencillo. Pero si te da como Porque que se ve no sabes más- cuánto tiempo tiene de. Sí, Sí, La fecha de caducidad. Ah, ok. Aparte
les gustaría así que dijeran de que cuánto de cada ingrediente lleva o no sé? Es una ley. Sí. Tiene que llevar todo esto. Aparte de la etiqueta parece como que un dulce para niños. Bueno, eso se me antoja el Cuando se lo pega a un niño. como que son para niños. ¿Y cómo te gustaría que fuera la etiqueta? Pues igual y algo como que no tan, que lo quieran hacer. O sea, los colores está bien, pero porque el niño Tan siempre infantil, o sea, está muy rico. Sí, está muy simple, como que no le echaron coco. ya nos la acabamos. Ponle pausa, ya no sé